Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crochet Manía. Esta es la parte número 2 de la jirafita. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar el cuerpo realizando un anillo mágico doble. Vamos a asegurar nuestro anillo mágico con una cadeneta y vamos a trabajar dentro del anillo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrar el anillo mágico. Y listo, tendríamos terminada la vuelta número 1. Para la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Quiere decir que vamos a trabajar 2 puntos bajos en cada punto disponible, finalizando la vuelta con un total de 12 puntos. Aquí ya hice mi primer aumento. El segundo. El tercero. El cuarto. El quinto y el último aumento. Para la vuelta número 3 vamos a trabajar un punto bajo y un aumento. Vamos a repetir un total de 6 veces hasta finalizar con 18 puntos bajos. Aquí avancé mi primer punto y mi aumento. Voy a repetir un punto y en el siguiente punto un aumento. Continuaré trabajando el resto de la vuelta. Para la vuelta número 4 vamos a trabajar 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir 6 veces y finalizaremos con un total de 24 puntos. Aquí avancé mis primeros 2 puntos. Ahora estoy trabajando el aumento y continuaré mis repeticiones. 2 puntos bajos y un aumento. Para la vuelta número 5 vamos a trabajar 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir 6 veces y finalizaremos la vuelta con 30 puntos bajos. Aquí ya trabajé 2 puntos, me toca el tercer punto y en mi siguiente punto voy a realizar el aumento. Y continuaré trabajando el resto de la vuelta hasta completar los 30 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a trabajar 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos, finalizando la vuelta con 36 puntos. Aquí ya llevo 2 puntos, voy a hacer mi aumento, 1 y 2 puntos en el mismo punto y haré mis otros 2 puntos bajos. Esto lo vamos a repetir 6 veces. 1, 2 puntos, un aumento y 2 puntos bajos. Vamos a continuar hasta completar los 36 puntos. Para la vuelta número 7 vamos a trabajar 5 puntos bajos y un aumento. Vamos a realizar 6 veces y terminaremos la vuelta número 7 con 42 puntos. Ya llevo 3 puntos, 4,
5 y en el siguiente punto realizaré el aumento. Continuaré trabajando así hasta completar la vuelta con nuestros 42 puntos bajos. Para la vuelta número 8 vamos a trabajar 3 puntos bajos, un aumento y 3 puntos bajos. Vamos a realizar las repeticiones un total de 6 veces, finalizando la vuelta con 48 puntos. Aquí ya avancé mis 3 primeros puntos, voy a realizar el aumento y nuevamente 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Continuaré el resto de la vuelta. Para la vuelta número 9 hasta la vuelta número 14 vamos a trabajar un punto por cada punto disponible, finalizando cada vuelta con un total de 48 puntos. Entonces, trabajaremos así desde la vuelta 9 hasta la 14. Para la vuelta número 15 vamos a trabajar 3 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos. Vamos a repetir un total de 6 veces y vamos a finalizar la vuelta con 42 puntos. Aquí ya avancé 2, voy a avanzar el tercer punto y haré mi disminución invisible, como ya les enseñé en otros videos, y nuevamente 3 puntos bajos. Vamos a continuar así toda la vuelta. 3 puntos bajos, una disminución invisible y 3 puntos bajos. Para la vuelta número 16 vamos a trabajar un punto por cada punto disponible, finalizando la vuelta con un total de 42 puntos. Aquí ya avancé 3 puntos. Continuaré trabajando así el resto de la vuelta. Para la vuelta número 17 vamos a trabajar 5 puntos bajos y una disminución. Aquí ya llevo 3, 4, 5 y mi disminución invisible. Esto lo vamos a repetir un total de 6 veces hasta finalizar la vuelta con 36 puntos bajos. Entonces vamos a continuar trabajando así hasta completar nuestros puntos. Para las vueltas 18 y 19 vamos a trabajar un punto por cada punto disponible, finalizando cada vuelta con un total de 36 puntos. Entonces voy a continuar trabajando aquí hasta completar mis 2 vueltas. Para la vuelta número 20 vamos a trabajar 2 puntos bajos, una disminución invisible y nuevamente 2 puntos bajos. Esto lo vamos a repetir un total de 6 veces hasta finalizar la vuelta número 20 con 30 puntos bajos. Entonces voy a continuar trabajando aquí mis repeticiones y regreso. Para la vuelta 21 vamos a trabajar un punto por cada punto disponible hasta finalizar la vuelta con un total de 30 puntos bajos. Entonces continuamos trabajando así hasta completar nuestros puntos. Para la vuelta 22 vamos a trabajar 3 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir 6 veces y vamos a finalizar la vuelta con 24 puntos bajos. Entonces voy a continuar trabajando aquí y regreso. Para las vueltas 23 y 24 vamos a trabajar un punto por cada punto disponible,
finalizando cada vuelta con un total de 24 puntos. Entonces ya tengo 2 puntos, estoy en el tercero, voy a continuar trabajando aquí mis 2 vueltas. Para la vuelta número 25 vamos a trabajar 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir un total de 6 veces hasta finalizar la vuelta con 18 puntos. Voy a continuar trabajando aquí hasta tener los 18 puntos. Desde la vuelta número 26 hasta la vuelta 32 vamos a trabajar un punto por cada punto disponible, finalizando cada vuelta con un total de 18 puntos bajos. Y al finalizar la vuelta número 32 ya podremos rematar el cuerpo y haciendo nuestro falso punto y enhebrando el hilo por aquí detrás, escondiéndolo, ¿okay? Porque ya tenemos el hilo de la cabeza, que es con la que se va a coser al cuerpo. Entonces voy a avanzar aquí mis vueltas y regreso para mostrarles cómo coser las piezas. Aquí tengo la cabeza ya casi terminada. Ya le uní aquí, como pueden ver, el cuernito y una de las orejitas. Ahora vamos a ubicar el segundo cuernito. Tiene que ir aproximadamente entre las vueltas 2 y 3 de la cabeza, o dependiendo de cómo ustedes lo vean asimétrico. Y lo voy a ubicar más o menos por aquí. Están así bien juntitos. Y vamos a unir. Ya inserté aquí, ya pasé por uno de los puntos. Para coser la parte del cuerno vamos a introducirnos aquí en el punto que sigue. Vean, vamos a hacer por el lado del frente. Vamos a introducirnos por el punto que sigue y vamos a salir por el siguiente punto. Y vamos a ajustar. Vamos a hacer lo mismo en la cabeza, por el punto donde está saliendo el hilo. Vamos a introducir ahí y vamos a salir en el siguiente punto. Ven, va quedando bien seguro. Así vamos a hacer alrededor de todo el cuerno hasta que quede completamente unido a la cabeza. Vamos a hacer punto por punto, así como unimos la cabeza al cuerpo, como ya les enseñé en otros videos, sin olvidarse de la redondez del cuerno. ¿Okay? No se les vaya a aplastar un poquito. Si se les aplasta un poquito al momento de coser así, es solamente volverlo a formar. Y a medida que vamos a ir cosiendo, vamos a terminar de rellenar el cuerno para que quede bien seguro, así como este. Voy a continuar cosiendo aquí. Hasta terminar completamente el cuerno y luego esconderé mi hilo y lo sacaré por este lado. Aquí ya uní el segundo cuernito a la cabeza. Ahora vamos a unir la siguiente oreja. Como pueden ver, por aquí saqué el hilo de aquí del cuerno y esto va a quedar como parte del relleno. Ahora traemos la orejita que va a ir al costado del cuerno. Miren, una hilera más atrás aproximadamente, o un punto más atrás.
vamos a ubicar. No tiene un punto exacto porque, como ya les dije, depende de la simetría que ustedes quieran tener en su amigurumi. Yo lo hice con diferencia de 2 hileras entre el cuerno y la oreja. Entonces lo mismo voy a hacer aquí, unas 2 hileras, y voy a comenzar a unir. La unión va a ser igual para que hicimos aquí en el cuerno. Vamos a ubicar aproximadamente dónde va a ir y empezaremos a coser. Vamos a ir punto por punto. Ajustando siempre en cada punto que terminemos. Ven, ya terminé de unir aquí la segunda orejita y ya quedó lista nuestra cabeza de la jirafa. Ahora vamos a continuar con el cuerpo. Aquí ya también uní el brazo y la pierna y vamos a hacer lo mismo en este lado. La pierna va a ir ubicada entre las vueltas 9 y 10 aproximadamente, aquí, y tiene que estar a la misma altura que el brazo. ¿Ven? Y el brazo va a ir al comienzo del cuello. El cuello es donde hicimos desde la vuelta 26, que hicimos 18 puntos, hasta la vuelta 32. Al comienzo de ahí vamos a ubicar el brazo. Y también tiene que quedar a la misma altura, el brazo y la pierna. Entonces vamos a unir, voy a unir aquí la pierna. Como ya les enseñé a unir la cabeza, el cuerno y la orejita. Entonces agarramos nuestro hilo con nuestra aguja. Y vamos a ubicar. Ya saben, agarrando punto por punto. Y ajustando cada vez que terminemos un punto. Bien ajustado. Y vamos a retornar desde donde está saliendo nuestro hilo, en este punto, y nos vamos a pasar al siguiente. Y así vamos a hacer toda la pierna y el brazo también. Voy a unir aquí los dos para poder unir la cabeza al cuerpo. Como pueden ver, aquí ya cosí el otro brazo y la otra pierna. Ahora vamos a unir la cabeza. Vamos a hacerlo de la misma manera como hemos unido las demás piezas. Y si no, nos va a dificultar porque la cabeza termina con 18 puntos y el cuerpo también. Entonces, solamente tenemos que ubicar bien cómo va a ir y empezaríamos a coser punto por punto. Entonces, ubicamos bien y vamos a introducir aquí. Vamos a pasar por un punto y vamos a salir por el punto que sigue. Y vamos a hacer lo mismo con la cabeza. Vamos a introducir por el punto, el siguiente punto, y salimos por el punto que sigue. Y ajustamos. Vamos a regresar por el mismo punto del cuerpo, por donde salió nuestro hilo, y vamos a salir por el siguiente punto.
Y a medida que vamos tejiendo cada punto vamos a ir ajustando bien, así para que quede bien escondido el punto. Entonces continuaremos tejiendo, cosiendo toda la cabeza al cuerpo, y cuando ya nos quede un poco para terminar, cuando ya nos quede aproximadamente así para terminar, vamos a terminar de rellenar la cabeza. Como pueden ver, no está completamente rellenada, y a terminar de rellenar el cuerpo, porque esta parte tiene que quedar bien firme, no puede quedarse así tambaleando. Entonces voy a continuar aquí y voy a rematar el cuerpo para mostrarles cómo coser, cómo tejer la colita. Ven, aquí ya terminé de coser la cabeza. Vean, ya quedó bien unida la cabecita al cuerpo y no quedó toda suave. ¿Ven? Ahora vamos a tejer la colita de la jirafa. Para esto vamos a realizar un nudo deslizado y vamos a trabajar 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que tengamos las 10 cadenetas, desde la segunda cadeneta, desde el ganchillo, vamos a trabajar 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una vez que tengamos los 9, hacemos una cadeneta, dejamos una hebra larga y rematamos. Ahora vamos a tener listos, vamos a cortar 3 hilos de color marrón del mismo tamaño, ¿ok? Más o menos de 10 a 15 centímetros, y los vamos a unir al comienzo de la colita, en esta parte de aquí, en estos puntos. Para eso vamos a traer nuestra aguja lanera y hilo por hilo vamos a introducirlo aquí. Y haremos un nudo doble. 1 y 2 nudos. Lo mismo haremos con los otros 2 hilos. Pero no lo vamos a unir en el mismo punto que hemos unido el primero, sino en el punto del costado. Y haremos nuevamente nuestro nudo doble. El siguiente hilo lo podemos poner al medio, aquí tratar de que esté en el medio, o lo pueden poner en el mismo lado que hemos puesto el segundo hilo, acá. Voy a poner en el medio, agarro solamente uno de los hilos.
y nuevamente haremos nuestro nudo doble. Ahora vamos a asegurar bien nuestros nuditos. Y vamos a cortar al mismo tamaño todos, tratando de que no sea muy largo. Yo lo voy a dejar aproximadamente ahí, será unos 3 centímetros. Y ahora vamos a separar. Si desean pueden dejarlo así como está. ¿Okay? Yo lo voy a separar hilo por hilo. Voy a separar las hebras de cada hilo que tengo. Voy a hacer lo mismo en cada una de las hebras que me quedaron y después voy a unirlo a la jirafa. Antes de coser la colita al cuerpo, quiero mostrarles cómo hacer las manchitas. ¿Okay? Es un punto muy fácil del bordado que se llama nudo francés. ¿Okay? Pueden hacerlo la cantidad que ustedes desean en cualquier lugar del cuerpo. ¿Okay? Yo les voy a enseñar cómo hacer. Aquí ya tengo mi hilo unido. Yo lo estoy haciendo con el mismo hilo con el que tejí aquí el cuerpo. Entonces, con nuestro hilo ya unido, vamos a realizar lo siguiente. En nuestra aguja vamos a sostener el hilo y vamos a dar unas 2 o 3 vueltas a la aguja por encima. 1, 2, yo le doy 3. Vamos a acercar y vamos a introducir la aguja no en el punto donde está saliendo el hilo, sino un poco al costado. Aquí. Introducimos la aguja y vamos a salir por cualquiera de los puntos que ustedes deseen hacer a las otras manchitas. Yo en mi caso, como ya voy a terminar, este es el último punto que voy a hacer, voy a sacarlo por donde está saliendo este hilo. Sin soltar este hilo, vamos a pasarnos al punto donde queremos hacer. Sacamos la aguja. Y listo, ya tendríamos terminado nuestro nudo francés, que es con el que vamos a hacer las manchitas de la jirafa. Como yo ya terminé aquí, voy a hacer un nudo doble o triple que después voy a esconder por dentro del cuerpo. Esto después voy a unir mi aguja, voy a introducir y voy a pasar por cualquier otro punto y lo voy a estirar para que el nudo se meta dentro del tejido y quede escondido. Ahora, para coser la colita al cuerpo, vamos a unirlo a la altura más o menos de 1 o 2 líneas arriba de las patitas. Aquí más o menos. Si desean pueden tratar al momento de coser que quede un poco paradito, es un poco difícil, más no imposible. Entonces voy a unir aquí la colita y voy a rematar los hilos para que vean cómo finalizamos nuestra jirafa, cómo quedó al final. Y listo, ya tengo aquí terminada la jirafita. Como pueden ver, ya uní la colita. Ven qué linda quedó. Es perfecta para los niños pequeños, para que puedan jugar, para que puedan regalar. Eso sería todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video.
Nos vemos en el próximo video. Chao.